Buen día, nosotros venimos del Centro de Estudios Universitarios de Guanajuato. Nuestro proyecto de metodología de investigación es la afectación de la economía de Irapuato por COVID-19 a los comerciantes de la Plaza del Comercio. Mi equipo está conformado por mis compañeras Gabriela Anda, Ana María Torres Ramos, Irina Araujo. Seguimos en la pandemia en fase 3 por la pandemia del COVID-19, por lo que no debemos bajar la guardia, reiteró el titular de Estatal de Salud, Daniel Díaz Martínez, al recordar que la parte accedente a la curva de la pandemia por COVID-19 continúa, por lo que todavía falta algunas semanas de más contagios y por eso hay que quedarnos en casa y mantener la sana distancia. No hay las condiciones para la reapertura de otros sectores, por lo tanto, no se podrán abrir los sectores que no estén en la lista de esenciales. Agregó en este escenario el gobernador Diego Sinue, siendo consciente de que debe haber una reactivación económica progresiva, ya se sostiene mesas de trabajo. planteamiento del problema. La investigación está enfocada a la población en general, a la sociedad de Irapuato que se verá afectada por la pandemia de COVID-19. Tiene un gran problema en la economía, por lo que profundizar en estas opiniones será de suma importancia. Para conocer la situación actual de la población, el problema se limita a personas con pequeñas empresas. Antecedentes. El caso que estamos viviendo en Irapuato por el COVID tiene mucha relevancia, ya que estas personas, las más afectadas, son las de la tercera edad o personas con problemas respiratorios, como son enfermedades crónicas. La información que hemos obtenido en Irapuato no se ha visto en la necesidad de pedir un préstamo bancario. Sin embargo, miles de localidades se han visto afectadas por la pandemia. Por lo tanto, la afectación a nuestro país, ya que la economía no fluye tan bien. Para permitir que la economía fluya dentro de Irapuato, decidieron abrir locales de primera necesidad, contando con las medidas necesarias de higiene, así como muchas familias tienen muy pocos recursos económicos. Incluso algunas de las personas perdieron su empleo, ya que no tiene cómo solventar los sueldos. Cuidándonos todos por igual y no tomarlo a la ligera. Justificación. Dan a conocer el impacto económico de COVID-19. Él afectó a la economía de tres maneras: afectando directamente la producción, creando trastornos en la cadena de suministros en el mercado, el impacto financiero en las pequeñas y grandes empresas, a esto llega el desempleo. La presente investigación tiene el objetivo de realizar el bosquejo preliminar de los impactos económicos que tendrán en la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Irapuato y delinear algunas ideas de macroeconomía para enfrentar la crisis e iniciar una estrategia de reactivación económica. ¿Cómo afecta directamente a la producción? Haciendo un análisis global para comprender la profundización del problema. Analizando la economía del Irapuato, considero que es una ciudad con industrias manufactureras y proveedoras. Han parado producción por prevención, por lo cual se ve afectado por el lado de la oferta y la demanda, dando que es simultáneo el shock por ambas vías, el ajuste intenso e inmediato afectando la producción y el consumo como consecuencia de la cuarentena, por lograr el distanciamiento social y la recesión mundial que golpeará a la población a lo largo de los años. Analizar con base a las estadísticas oficiales cómo ha logrado empezar la recuperación de la producción bajo un nuevo marco de protocolos para reactivar en los brotes. Hipótesis. ¿Por qué tuvieron que cerrar los negocios de la Plaza del Comercio? Nuestra investigación se basa en cómo un virus, COVID-19, afecta la economía de una ciudad en el sector de los comerciantes de la Plaza del Comercio. Creemos que se debió a que desde un inicio no se tomaron las medidas necesarias de higiene, por lo tanto esto llevó a su cierre para evitar más propagación del virus. Objetivos generales: analizar y dar a conocer el impacto económico de COVID-19 en el municipio de Irapuato a través de su comercio interno y externo a lo largo de un año. Objetivos específicos: analizar qué impactos tendrá la recesión económica en Irapuato los próximos 6 meses. Percepción de la población
del impacto económico que dejará COVID-19 a largo plazo. Recopilar la información necesaria para evitar crisis económica en forma personal y como municipio, y así poder salir de la pandemia por COVID-19 sin endeudarnos en este año y así el próximo reanudar nuestra vida normal. Marco teórico, ¿qué es el COVID-19? Conocido como coronavirus, es una de la extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto como en animales como en humanos. En los humanos se sabe que el coronavirus causa infecciones respiratorias que puede ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como síndrome respiratorio de Oriente Medio. Recientemente, su causa de enfermedad por COVID-19. Las formas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca según la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón es de suma importancia. Esto lo tienes que hacer antes de comer o preparar alguna comida, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de manipular su mascarilla, después de cambiar pañales, después de cuidar a una persona enferma o después de tocar animales. Recuerda que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus. Manténgase a una distancia de 6 metros pies, aproximadamente una longitud de 2 brazos de otras personas. Mantener la distancia con los demás es especialmente importante para personas que tienen mayor riesgo de enfermedad gravemente. Cúbrase la boca o nariz con una mascarilla cuando esté con otras personas. Podría transmitir el COVID-19 a otras personas, incluso si no se siente mal. Una de las recomendaciones más importantes es usar mascarilla o es usar cubrebocas, gel antibacterial o cloro para desinfectar las superficies. Economía. Desde el lunes 8 de junio se dará la apertura en varios puntos de la ciudad. Esto incluye el centro histórico, negocios como zapaterías, jugueterías, retoman actividades, también las papelerías, joyerías, perfumerías. Y tentativamente el 15 de junio abrirán lugares como la Plaza del Comercio, Pasaje del Águila, Leandro Valle y 20 de noviembre. De igual forma, el 30 de junio se seguirán el mismo proceso para las taquerías, torterías y todo establecimiento que dé alimentos procesados. A estos negocios se les entregará un documento el cual certifica que cumplen las medidas necesarias para estar operando. En el caso de establecimientos como escuelas, cines, centros nocturnos, por mencionar algunos, Ricardo Ortiz mencionó que por el momento deben permanecer cerrados y por ningún motivo deben de ser reaperturados. 3. Marco metodológico, diseño del proyecto. Dado que el objetivo del estudio será analizado la economía en Irapuato en la contingencia de COVID-19. Diseño experimental que se aplicará de manera transversal considerando que el tema de investigación descriptivo para conocer a detalle en qué afecta la economía en Irapuato. Enfoque de la investigación. Será diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cuantitativo, puesto que este es el mejor que se adapta a las características y necesidades de la investigación. Del enfoque cuantitativo se tomará la técnica de encuesta para medir la economía en Irapuato, así como la opinión de los comerciantes de la Plaza del Comercio ante el desabasto. Del enfoque cuantitativo se tomará la técnica de encuesta para medir la economía en Irapuato, así como la opinión de los comerciantes de la Plaza del Comercio ante el desabasto de mercancía. Tamaño de muestra. En este trabajo se utiliza el método del muestreo no probabilístico, en el cual, de acuerdo con los casos de las unidades que estén disponibles en este momento, ante lo que solicitará los comerciantes de Irapuato manifestando la economía en la pandemia. Técnicas de investigación. En esta será utilizada la técnica de campo, ya que vamos a observar y recopilar información. Con nuestro cuestionario obtendremos cifras, por lo tanto, en qué afectó el virus del COVID-19 en una ciudad entera. Instrumentos de recopilación de datos. Para evaluar la afectación del COVID-19 en Irapuato,
Instrumento utilizado para nuestro proyecto será un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas. En el cuestionario obtendrás 10 preguntas adaptadas a nuestra población, específicamente a los comerciantes. Cuestionario para negocios. A los comerciantes de la Plaza del Comercio tras la pandemia COVID-19 los afectó de la siguiente manera. El 75% se vio afectado en su cadena de suministro, no contaban con un plan de ahorro para afrontar una situación como la que estamos viviendo en este momento. Solamente el 10% tenían ahorro, que era parte de las ganancias. El porcentaje que se ha visto afectado en su negocio por la pandemia COVID-19 en la Plaza del Comercio fue del 76% al 100%. ¿Los negocios pueden adaptarse a las medidas de contingencia por COVID-19? Sí, utilizando medidas preventivas y sanitarias. Los negocios que más se han visto afectados en la Plaza del Comercio fueron los de tecnología, el 25%, venta de ropa, el 25%, calzado, 25% y bisutería, 25%. Dejando así los negocios de primera necesidad, solo dejando aperturados al 100% los de primera necesidad. Medidas necesarias para reactivar los negocios y no propagar el virus. Realizar la toma de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas, implementar políticas y prácticas de distanciamiento, mejorar el sistema de ventilación, limpieza y desinfección.